como ustedes saben, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue sometida a una operación esta mañana con un resultado exitoso y ahora hay que esperar cómo va evolucionando. Estamos en compañía del doctor Juan Emerich, neurocirujano de la ciudad de La Plata. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Bien, gracias Sandra por la invitación. Doctor, para tratar de comprender lo que se le hizo a la presidenta o lo que se le hace a un paciente de estas características, ¿qué es? Bueno, dependiendo de la sintomatología del paciente y la clínica, en el caso de ella o de un paciente con las características de ella, se decidió hacer un tratamiento quirúrgico. El hematoma subdural es una patología relativamente frecuente que vemos mucho en el consultorio y en los hospitales, y en estos casos, en los casos que son necesarios un tratamiento quirúrgico, lo que se realiza es una pequeña incisión en el cuero cabelludo, dependiendo de la técnica quirúrgica, o una plaqueta chiquitita en el hueso, es decir, se hace una ventanita chiquitita y se levanta el hueso, o dos pequeños agujeros, porque realmente no es necesario mucho lo que tenemos que hacer, y a través de ese pequeño orificio se evacúa la colección de sangre, que realmente cuando pasan tantos días ya no es sangre, es un líquido en el cual la sangre se fue transformando, que es un líquido que muchas veces uno, para explicarlo, parece como si fuera una Coca-Cola, porque la sangre cuando se va convirtiendo cambia su consistencia de más sólida a un poquitito más líquida, y es como un agua medio de color Coca-Cola. Lo que se hace es se evacúa esa colección, como te contaba, a través de una ventanita o de dos agujeritos de trépano para Es decir, evacuarlo. que la cirugía en sí no es traumática, No, para nada. la cirugía es un procedimiento relativamente sencillo, es más, es una de las primeras prácticas que hace un neurocirujano en su residencia. Realmente un médico de la experiencia, como la operó la presidenta, o cualquier médico de experiencia, es un procedimiento relativamente sencillo, teniendo en cuenta que ninguna cirugía, ¿no?, es una cosa sencilla, pero realmente no es de los procedimientos de mayor complejidad. ¿Y cómo es el posoperatorio, doctor? El posoperatorio, dependiendo del paciente, en una persona relativamente joven, como es la señora presidente, no tendría que ser un posoperatorio complejo, es en una sala muchas veces de cuidados intermedios o cuidados intensivos, solamente por una cuestión de precaución, no más que por eso. La paciente tiene que estar despierta, respirando por sus propios métodos, sí, con suero y con una analgesia para que el posoperatorio no sea molesto, pero está totalmente despierto y sin ningún tipo de inconvenientes. Y después tiene un proceso de reposo. Sí, en línea general, tanto el proceso de reposo como la recuperación de los pacientes suele ser muy buena. El proceso de reposo de la internación habitualmente consiste en, dependiendo del caso y el paciente, entre 3 a 6 días de internación, dependiendo del estado general, si tiene algún otros antecedentes distinto a un paciente, por ejemplo, con un sobrepeso muy importante, o que fuma mucho, que tiene lo que llaman factores asociados o comorbilidades, que una persona sana, un chico de 20 años sin ningún otro antecedente. Pero entre 3 y 6 días de internación suele ser suficiente. Después se indica un reposo relativo en el hogar, en el domicilio del paciente, y aproximadamente entre los 10 y 12 días se retiran los puntos de sutura de la cirugía. Y a partir de ahí un periodo relativo de reposo, pero una persona habitualmente puede retomar su actividad entre más o menos 30 días después del procedimiento quirúrgico, puede retomar su actividad en forma normal. Dependiendo, por supuesto, del tipo de actividad. No es lo mismo una persona que está retirada, que lleva una vida muy tranquila, que un deportista de 20 años, ¿no? Serían casos distintos. Pero Sí, en general, a los 30 días más o menos puede o volver a su tan actividad. intensa como lo tiene la presidenta de la Nación, Sí, ¿no? eso es un problema, porque, por ejemplo, los viajes Claro. largos, viajes en aviones, viajes en un medio de transportes, no es lo ideal, no es lo que uno indicaría a un paciente en una recuperación. Por eso, por ahí, para ese tipo de actividades, el periodo de tiempo de recuperación puede ser un poco más prolongado. Doctor, en un principio se habló de que iba a tener un reposo de 30 días y finalmente se decide el tema de la cirugía, que bueno, lo que decíamos recién, exitosamente se realizó en el día de hoy. Ahora, ¿por qué se llegó a esto? Es decir, ¿el paciente puede presentar síntomas que lleven a este tipo de decisión médica? Sí, es complejo, Sandra, por ahí opinar de un caso puntual que uno no tiene la información precisa, pero vamos a Pero suponer en hablemos en línea general, general, ¿no? En exacto. línea general. Cuando uno tiene un paciente con hematoma subdural de pequeño tamaño, como pareciera que fue el que ha tenido la Presidente, Sí. uno puede indicar un tratamiento de reposo y medicamentos para tratar de disminuir la sintomatología. Pero siempre se le explica al paciente que en caso de que los síntomas progresaran, es decir, que síntomas que estaban se hicieran más marcados o aparecieran síntomas que no estuvieran, o que los estudios de imágenes que uno va realizando
muestra que hay una progresión de esa compresión Sí. que está apretando el cerebro, son indicaciones de cirugía. ¿Y de qué síntomas estamos hablando? Bueno, en línea general, que aumentara un dolor de cabeza, que apareciera la presencia de vómitos, que apareciera una dificultad para hablar, para mover una parte del cuerpo. O sea, como una convulsión sería. Bueno, las convulsiones también pueden ser una progresión de esta sintomatología. Las convulsiones en línea general son movimientos que no controlamos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ese es un tipo de convulsión que es el que más comúnmente todos estamos acostumbrados a ver, sea porque nos ha tocado vivirlo, porque lo hemos visto en la televisión o en las películas. Ese puede ser también una forma de manifestación del hematoma sudural. En línea general, lo más frecuente es una cefalea que se va haciendo progresiva, vómitos, como te contaba, una dificultad para mover el cuerpo, o también en casos más graves, un trastorno como uno ve como esos trastornos de la conducta, tendencia al sueño, que los pacientes se van quedando dormidos. Realmente, por lo que se vio por los medios, ninguna de estas cosas se vio en la presidenta, sino más que nada era una dificultad, una hormigueo en una parte del cuerpo, que son síntomas muy leves y síntomas muy precoces, pero que bueno, ante una progresión de una sintomatología, seguramente los doctores que la estaban evaluando consideraron que lo mejor era practicar un tratamiento quirúrgico y no seguir con un tratamiento conservador. Bien. Doctor, ¿y este hematoma en el cráneo es solamente producto de un golpe o puede aparecer por algún otro motivo? Mira, en línea general se deben a consecuencia de traumatismos. No todas las personas que se golpean la cabeza tienen hematomas sudorales. Hay condiciones que son predisponentes. Por ejemplo, en los extremos de la vida, en los nenes muy, muy chiquititos, en las personas muy ancianas, y si uno está tomando medicación anticoagulante, si uno tiene alguna dificultad, por ejemplo, trastornos hepáticos, es más frecuente que ante golpes menores aparezca esto. Esto no significa que una persona sana, normal, ante un golpe menor pueda tener un hematoma subdural. En línea general es patología relativamente frecuente, como te contaba, que se ve mucho, y muchas veces son por traumatismos menores, por no decirte que la gran mayoría de los casos son por traumatismos menores, de las cuales muchas veces el paciente no está ni consciente de cuando fue. Uno hablando con él, dice, bueno, por ahí hace 2 meses me caí en la bañera, o... Claro, como, no tiene un registro claro. No, porque por ejemplo un causal de relativa frecuencia es alguien entrando al auto, se golpea contra el marco de la puerta, o, te insisto, traumatismos muy menores por ahí jugando con un nieto, porque muchas veces lo vemos en personas mayores. Así que no está relacionado a traumas de gran magnitud. Pero en línea general, si bien hay predisponentes, casi siempre el desencadenante son traumatismos. Lo que pasa es que muchas veces los traumatismos son tan menores. Por ejemplo, recuerdo un paciente que lo único que logramos interpretar fue que el motivo de su hematoma sudural fue por un auto que frenó bruscamente. Por ejemplo, él no llegó a ni golpearse, pero el movimiento brusco de la cabeza, con algunas condiciones puntuales, puede ser suficiente para producir este tipo de lesión. O sea que se puede originar muy fácil. Sí, como te contaba, no en personas, por ejemplo, en personas jóvenes, sin antecedentes. En línea general tiene que haber un trauma de mayor magnitud. Sí. Pero, por ejemplo, en personas mayores de 85, 90 años, muchas veces con traumas muy, muy menores es suficiente para que se produzca esto. Y esto se debe a que con el paso de los años nuestro cerebro se va deshidratando, va perdiendo un poco de volumen, y es como que queda flotando más libremente dentro de nuestra cavidad craneana, ¿no? Dentro de nuestro cráneo. Entonces, al estar flotando, a veces movimientos menores lo van llevando de un lado hacia el otro y rompe unas pequeñas venas que se llaman venas puentes o venas emisarias, que están conectando nuestro cerebro con la parte más externa de una parte que llaman los senos venosos, que es donde va la sangre. No importa, por ahí es muy complejo, pero eso al moverse produce lesiones de pequeñas venas que son los causales de los hematomas sudorales crónicos. Unas venas chiquititas que llaman venas puentes, que son las que se lesionan en estos casos. Usted mencionó recién que con el correr del tiempo, si hubo un golpe, ahí podría quedar flotando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Esto puede pasar de una persona menor y que con el correr de los años eso aparezca igual. No, en línea general, buena pregunta. En línea general, la sintomatología sí se va produciendo. Hay un periodo de tiempo en el cual no hay síntomas, que oscila entre 3 semanas, 3, 4, 5 meses, dependiendo sobre todo mucho del nivel de alarma del paciente. Sí. Si es un paciente que no consulta, o por ejemplo, como te contaba esto en las personas mayores que por ahí están bajo el cuidado de una persona que los cuida, o en un asilo, muchas veces pasa mucho tiempo hasta que consultan. Pero siempre el traumatismo que produzca esto tiene un periodo de tiempo, llamémoslo moderado a corto, no años. Si uno tuvo un accidente de joven,
no va a producirse esto a los 10 o 15 años. Siempre se produce desde, como te comentaba, más o menos de 3-4 semanas a 3-4 meses aparece la producción de los síntomas. ¿Y por qué hay tanto tiempo entre que aparezcan los síntomas del golpe? Porque como lo que se rompe son venas, se van produciendo un depósito muy pequeñito de sangre, de muy poco volumen en el paso de los días, y como si fuera la gota que rebalsa la copa, se requiere que alcance cierto volumen para producir síntomas. Entonces, cuando vos te golpeás y se rompe la vena, el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el volumen que hay es muy chiquitito, y por ahí uno precisa 2, 3, 4 semanas o 2 o 3 meses para que alcance un volumen tal que produzca sintomatología en los pacientes. Claro. Doctor, la mente humana es muy veloz. Sí. Entonces, ¿puede suceder que uno solo haga provocarse los síntomas? Porque muchas veces suele suceder que uno va al médico y consulta por una determinada enfermedad que se le ha detectado y dice, ¿qué puedo llegar a sentir? ¿Uno acelera ese proceso? En línea general, todos, los pacientes, los médicos, los periodistas, todos somos muy sugestionables. Si Claro. uno va al médico, y que muchas veces nos pasa cuando charlamos con los pacientes, que ellos nos preguntan, bueno, uno le diagnostica cualquier enfermedad, una hernia de disco, una gastritis, lo que fuera, y el paciente siempre lo primero que nos pregunta, automático, ¿qué es lo que tengo que sentir? Si empeoro, ¿qué es lo que voy a sentir? En línea general uno trata del paciente darle información precisa, pero en ese caso preferimos a veces guardarnos un poco qué es exactamente lo que tiene que sentir el paciente, porque si yo le digo que por una gastritis va a empezar a ver todo en color amarillo, a la noche me llaman porque está viendo todo en color amarillo. La realidad es que ante una patología de esta magnitud y un paciente tan informado como puede ser en este caso la Presidenta de la Nación, o un periodista, o un médico, o alguien que tuviera acceso a la información, puede ser que uno se sugestione o esté un poco más atento a esa sintomatología, y eso hace que uno consulte precozmente o que a veces no entorpece, no es el término correcto, pero no nos da tanta buena información como si no estuviera sugestionado, ¿no? Eso es la realidad, es un problema. A internet también uno averigua. No, eso es exactamente. Claro. Y hoy por hoy ese no es un problema de alguien que tiene un cargo tan alto, sino de cualquier paciente que vemos. Sí. Es muy común que nos pregunte, dice, bueno, si esto empeora, ¿cómo voy a sentirme yo? ¿Cómo voy a estar? Y habitualmente dice, mira, ahora que me comentó, que me comentaste, realmente me siento, que me duele más la pierna, o que me duele más el brazo, o que parpadeo más seguido. Pero bueno, los métodos de estudios y el examen del paciente realmente nos deja bastante claro en qué casos es un paciente que está, por llamar de una manera, sintiendo más los síntomas y cuando son síntomas objetivos. No solo es lo que en este caso el paciente o la paciente haya comentado, sino también lo que se ve en los estudios de imágenes, lo que ofrece revisarlo objetivamente al paciente. Doctor, y para finalizar, la Presidenta tiene que hacer, en este caso puntual, ¿no? Tiene que hacerse, como cualquier otro paciente, controles cada cuánto. Perdóname, los hematomas subdurales tienen una posibilidad de volver a aparecer o volver a presentarse en pacientes que ya lo han tenido. Cuando son tan chiquititos como pareciera el que ha tenido la Presidenta, en líneas generales es muy baja la posibilidad de que vuelvan a producirse. Sobre todo los médicos que lo han operado son excelentes y tienen mucha experiencia y toman todas las precauciones para que eso no vuelva a suceder. En línea general se suele hacer un estudio de imágenes antes de que el paciente se vaya de alta, es decir, en los 3 o 6 días que tendría que estar internado, o tomografía o resonancia se suele hacer para quedarnos tranquilos de que no haya habido un sangrado nuevo y nada. Y después se van haciendo estudios seriados dependiendo de la experiencia, del protocolo del paciente y del médico que lo maneje. Habitualmente, como te comentabas, es un primer estudio, tomografía o resonancia durante la internación, otra al mes, otra a los 6 meses, otra al año. También depende mucho de lo precavido que sea el paciente y las posibilidades de hacerle los estudios. Muchas gracias, doctor. No, por favor, al contrario, gracias a vos. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Impecable. Bueno, espero que te haya servido.